en el canal de Nicky Muñoz. Hoy le corresponde nuevamente a España. Mi invitado hoy es de Valencia, Sergio Monor. Qué gusto tenerlo a él. Bueno, es su primera vez, pero él va a venir muchas veces. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo te va? Bienvenido Hola, muy bien, al Vicky. canal de Nicky Monique. Pues un gusto de estar aquí contigo y con todos los de Miami, los conmigas de Miami. Cuéntanos, ¿cómo empieza todo esto? Pues te comento, yo soy Sergio Manuel Pop. El nombre, si lo quieres llamar el nombre artístico, es Sergio Monor. Y yo en realidad soy arquitecto técnico, que ahora es ingeniero de la edificación y también me he versado en las enseñanzas alternativas, ¿no? En las doctrinas alternativas medicinales, ¿no? Las terapias alternativas. Y bueno, en el 2014, para quien no lo sepa, que ya lo he explicado, pero bueno, en el 2012 es cuando es como que se me encendió la bombilla y me di cuenta, me vino la idea de que no sé, creo que fue a través de alguna conversación me di cuenta que las palabras, que había un error en las palabras. Había un error en la estructuración de las palabras y también en las palabras mismas. Y entonces, eh, realmente yo en ese momento no me daba cuenta de la trascendencia que significaba ese error de las palabras y de la estructuración de las palabras. Y entonces es cuando me senté en casa y empecé a investigar y a hacer un análisis pormenorizado de las palabras y de cómo se estructuraban las palabras. Y tirando del hilo, como se dice siempre, pues me di cuenta que no solo eh, era un error, sino que di con la gran conspiración, porque realmente es una conspiración. Es decir, ha sido la madre de las conspiraciones y la madre de las manipulaciones a hacia la raza humana, hacia la humanidad. Bueno, realmente lo que empecé a investigar lo que hice fue destripar el diccionario hispano, el español. Y ahí me di cuenta que las palabras están perversamente formuladas y por tanto la intencionalidad oculta de las palabras es hipnotizar, meterlos a los seres humanos en un programa y al mismo tiempo derivarlos hacia su esclavitud. Yo creo que somos el mundo del experimento, Sergio, porque acabas de decir algo bien fuerte y es, en las palabras está codificado cosas que no creemos que influencian en nuestra vida. Mira, te voy a dar un ejemplo. Hay una palabra que se utiliza que es muy bonita, que es eternidad, eternity. Eternity, ¿Vale? sí. Eternity. Y ahora yo te pregunto, ¿dónde es la eternidad? Ay, caramba, qué buena pregunta, porque asumimos que tiene un significado de infinito. Analiza la misma palabra, eternity, Turn, en turn. el éter. La eternidad en el éter. Y por tanto, si la eternidad es en el éter, nunca vamos a poder estar en la materia porque nos quieren enviar en el éter. Y realmente lo que se entiende como el paraíso es la materia, es el planeta, es Sí. la diversidad, es la partícula, es convivir con la realidad, la creación. Entonces realmente cuando hablan de la vida eterna, realmente la vida eterna es la destrucción, porque es como vivir en la nada. Porque el éter es la nada, el éter es la difuminación de la realidad. Y la manifestación de la realidad es la materia, que se podría entender como maternity. Porque materia, que es la madre, también significa la partícula. Es decir, la madre genera la materia, genera la partícula, es la que engendra, la que procrea, y también entonces hay una vinculación entre la materia y la madre. Es decir, te están diciendo que la madre tierra, que se llama así,
es la creadora de la vida. Por tanto, ¿dónde tenemos que vivir? ¿En la vida o en la muerte? Porque la muerte es eternity y la vida es maternity. Así que todo está aquí, Sergio. Claro, encima en el lenguaje anglosajón, Ichi son los extraterrestres, es decir, están derivando toda esta realidad a entidades exoplanetarias, ¿no? O por lo menos exohumanas, no humanas. Realmente el lenguaje no empodera ni fortalece al ser humano. Es decir, está el lenguaje logos, tanto el anglosajón, el inglés, como el hispano y otros otros lenguajes, eh, están dirigidos a unos intereses ajenos a la humanidad. Y el lenguaje lo que hace es someter e intentar debilitar y por tanto dominar y domesticar al ser humano. Entonces, ¿tú qué crees de witchers, de craft, de la brujería, de la magia? ¿Cómo entra eso en tu investigación? Vamos a ver, el tema es que nosotros tendríamos que tener capacidad de mover la realidad, pero por lo que sea, estamos neutralizados en un menor o mayor grado. El tema es que eh, esto sí, para poder crear la realidad hay que comunicarse cuánticamente. Los seres humanos, los ántropos, los hombres, tenemos capacidad, hombres y mujeres, pero tenemos capacidad para comunicarnos con la creación, con el quantum, para manifestar realidades. El hecho que a través del logos nos han desactivado, es decir, han provocado que nosotros mismos nos neutralicemos y no creamos en nuestra capacidad creativa. Sin embargo, por otro lado, tenemos a las religiones creadas por estas entidades extraterrestres que sí utilizan al ser humano para que hagamos rituales para ellos. Es Mm, decir, el ser humano está realizando rituales para ellos, sí, pero no sabe hacer rituales para sí mismo. exacto. Entonces, ¿qué ha hecho el ser humano? Trabajar para entidades ajenas a los intereses del ser humano. Todo lo que es todas las religiones, tanto oficiales como las religiones animistas, que son las africanas, que son las que han migrado al Caribe y a América del Sur, entre otros, pues realmente lo que utilizan te obligan o te implican a utilizar a estas entidades eh, a que participen en la creación. Es decir, te enseñan a crear o a manipular la realidad, pero siempre con las entidades, como el Eguá y todas esas entidades de la santería, o también en la religión, por ejemplo, religión católica o cristiana, Jesucristo, María, José, los santos, todos los santos, San Pedro, San Juan, ¿eh? Y si no nos vamos a Oriente, pues sería Buda o sería Krishna o todas estas entidades, o también en Mitra, o también ya nos iríamos a los a las entidades oscuras, ¿no? Porque también hay una parte blanca, ¿no? Hay una parte de luz, como se puede decir, y luego están las oscuras, que al final son las mismas entidades. Solo son las dos caras de la misma moneda. Entonces, realmente, todas estas religiones, es decir, la religión se creó para utilizar al ser humano en la creación con para facilitar intereses ajenos.
porque realmente el ser humano no necesita ninguna religión, más que sus propias capacidades y el disfrutar de esta realidad, y punto. Así que entonces, para ti, Sergio, ¿qué es la muerte? ¿Cómo crees que esto surge y pasa en los seres humanos? Yo creo que la vejez es una enfermedad y la muerte es una extinción es decir, es un fracaso del ser humano en la materia. Porque técnicamente se puede conseguir la vida continua, como yo digo. Ya ves, ya no la llamo vida eterna, lo llamo la vida continua. Realmente la reencarnación es un engaño por parte de la religión católica. El ser humano se podría regenerar constantemente y vivir sin fin, sin un fin en este plano, en el plano material, en la maternidad, ¿no? Que no es la eternidad, sino la maternidad, que es vivir en la materia. ¿Crees tú que cuando la gente menciona que somos zombies, a qué se refieren cuando ellos dicen somos zombies, Sergio? Estamos bajo hipnosis. Es decir, lo que ha hecho el logos, la palabra, es meternos en una hipnosis. Y entonces la mayoría de los seres humanos son autómatas. ¿Eh? Si hay un idioma que atrapa, es el que más atrapa, es el inglés, el anglosajón. Pero el hispano también, pero el que más manipula la mente, el que más somete la mente es el ser humano. Y encima no solo somos zombies, sino encima somos depredadores, somos necrófagos, comemos muerte. Si tú vas ahora a un supermercado y solo ves que hay animales muertos empaquetados para que nos lo comamos. Es decir, somos necrófagos. Claro, realmente muchas veces digo cosas que el ser humano no se ha dado cuenta que es así, y cuando lo digo entra en shock. ¿Por qué entra en shock? Porque está bajo hipnosis. Porque una persona que no está bajo hipnosis no tiene por qué entrar en shock. Pero una persona entra en shock cuando tú le dices una verdad y esa verdad choca contra ella misma, porque ella no pensaba que estaba haciendo eso. Por tanto, estaba actuando de una manera que no va con ella. Por eso digo que están sometidos a un programa lingüístico, están sometidos a una hipnosis. El ser humano está hipnotizado. En mayor o menor medida, hay muchos grados de hipnosis. Cada vez que salgo a cenar, me es obvio lo que come la gente en sus platos. Y pensaba a veces, ¿será que la gente no se da cuenta que esos trozos de carne roja con huesos son seres que han muerto? Porque soy vegetariana hace mucho tiempo, pero la única manera para darte cuenta y para despertar de eso es lo que acabas de decir, Sergio. Cuando tú mencionas esas palabras, es la descodificación, ¿verdad? Sí, tenemos que empezar a desprogramarnos, a descodificarnos, pero no olvides una cosa, las plantas también son seres vivos. Es decir, es decir, estás comiendo animales muertos, pero en un grado menor. Es decir, no son animales, son plantas, son vegetales, pero siguen siendo seres vivos. Por tanto, para mí la alimentación idónea sería alimentarnos de semillas y de frutos. ¿Y no ¿Vale? crees tú, y no crees tú que también son seres que tienen No, energía? la semilla no, la semilla no, las semillas son la programación de estos seres. Lo que contiene la semilla es proteína y también la información porque es como si fuera el semen. La semilla es el semen de los vegetales, ¿vale? Y el fruto es el semen de los árboles.
¿vale? Pero es una alimentación mucho más sana y mucho más natural y biológicamente hablando que ser vegetariano o carnívoro, que aún es peor. Claro, el ideal, que es lo que tenemos que conseguir, es alimentarnos directamente de la luz. Porque en el momento que nosotros nos alimentemos directamente de la luz, no necesitamos depredar ningún ser vegetal ni animal, Pero ni ¿cómo, mineral. pero ¿cómo suena eso tan fácil de hacer cuando es tan rico comerse un mango? Cuando es tan rico comerse un trozo de piña. Claro, pero y hay otros que dicen que es muy rico comerse un entrecot con salsa a la pimienta. Sí. Claro, pero realmente el ideal sería alimentarnos directamente de la luz. Y realmente es decir, si tú lo analizas, no podemos conseguir la vida continua en este plano comiendo animales muertos. Sí, eso es verdad. Lo único que es eterno, que es continuo o eterno, como lo quieras entender, y que nos podría mantener en este plano eternamente es alimentarnos directamente de la luz. De hecho, estas entidades que nos depredan a nosotros se alimentan de luz. Por eso, Lucifer es un ser que es el que está hecho de luz, pero está hecho de luz no porque es capaz de creársela para sí mismo, sino es porque lo depreda a los seres humanos. Es decir, estas entidades que están en un plano paralelo, para poder subsistir necesitan alimentarse de luz. Por eso son seres de luz. Pero no son seres de luz que se la crean ellos mismos. Son seres de luz depredadas a otros seres que tenían luz. Porque hay muchas maneras de tener dinero. Por ejemplo, los mafiosos tienen dinero. Pero ¿cómo han conseguido el dinero los mafiosos? Por tanto, estos seres de luz son los mafiosos de la luz. Lo mismo que la mafia o los grupos mafiosos son mafiosos del dinero, los seres de luz que entendemos como los seres de luz que nos hablan tan bonito, ¿eh? Porque nos tratan como pendejos, como se dice en América, es decir, realmente son mafiosos de la luz y nos depredan la luz porque viven de ello. ¿Tú crees que esos seres, los depredadores, como tú llamas, son entidades oscuras o entidades buenas? Es que primero no hay bueno ni malo, tienen sus intereses. Es decir, buena es tu madre, pero un ser que viene de Andrómeda, olvídate que vaya a ser buena, no seas pendeja. Que no te utilicen como pendeja o como pendejo, olvídate. No va a venir un ser de la Andrómeda a darte caricias. ¿Por qué mencionas que tiene que ser de Andrómeda? ¿Qué pasa allí en Andrómeda? Es un ejemplo. Andrómeda, Sirio, Pleiades, es decir, es un ejemplo. Zeta Reticuli, como quieras llamar. O sea, ¿tú crees que esos seres que viven en esos lugares y que mucha gente decimos que venimos de allí, de ese lugar, no hay gente, seres allí, ¿cómo los defines tú a ellos? Todos los que salen de casa a la búsqueda van a cazar. Son cazadores de luz. Van a buscar luz porque la luz es el alimento primordial. Es decir, cuando tú alimentas, cuando comes carne o comes vegetales, tu cuerpo lo tiene que transformar en luz para poder vivir. Tu cuerpo se alimenta de la luz que queda en esa materia muerta, que se llama energía. Si quieres lo podemos llamar energía, pero es una energía pobre, ¿vale? Es decir, realmente nos alimentamos de luz.
Pero nosotros le damos a nuestro cuerpo energía pobre, pero hay entidades que se alimentan de energía de mayor calidad, si se puede llamar así, depredándola directamente del ser humano, como si fuésemos baterías biológicas. ¿Alguna vez has tenido una experiencia extraterrestre y cuál es tu dieta? ¿Qué es lo que tú comes para estar enseñándonos a nosotros este estilo de energía que cambiaría nuestro paradigma a un cuerpo de energía, Sergio? Mira, conscientemente yo nunca, que yo recuerde, nunca he tenido contacto extraterrestre. Lo que más he visto ha sido lo que se puede ser un objeto volador no identificado a unos 200 metros de altura, de color naranja, que se expandía y se contraía. Era como se brillaba y se expandía y se contraía. Yo iba conduciendo y me quedé mirándolo y estaba en suspensión a unos 200 metros de altura y clarísimamente era un objeto desconocido. Lo que es un ovni es un objeto no identificado, es decir, era un objeto que no se podía identificar. Eso sí que lo he visto. ¿Qué he salido de mi cuerpo? Pues cuando tenía 5 o 6 años yo recuerdo salir y entrar de mi cuerpo, pero no recuerdo exactamente dónde iba. Es decir, tengo vagos recuerdos, pero exactamente no sé dónde iba. Realmente no he tenido encuentros con estos seres. Y yo pienso que es positivo porque realmente cuando uno está en debilidad, en posición inferior, es mejor no encontrarse con entidades que no puede dominar, o no tiene la capacidad de mantenerse en una posición de fuerza. Entonces yo pienso que ha sido positivo. Pero bueno, he tenido experiencias, pero sobre todo toda la información que he podido recibir, además de la mía propia, ha sido a través de las 600 o 700 tertulias que yo he hecho con muchos conmigo de toda Sudamérica, de Mesoamérica, de América, de Europa, de España y también de otras partes del mundo. Entonces, ahí es donde yo he podido ya cuadrar mucha información. Por otra parte, que me preguntabas mi alimentación, pues yo en realidad me alimento de todo. Me alimento de todo para poder mantenerme en la Matrix. ¿Me entiendes? Pero yo no soy, es decir, yo no, si me preguntas, ¿comes carne? Yo sí, pero poca. ¿Comes vegetales? Sí, pero como bastante, pero menos. ¿Qué es lo que más como? Sobre todo frutas y semillas, ¿vale? Sobre todo frutas y semillas. Es decir, por ejemplo, yo desayuno leche de almendras, que es una crema de almendras. Yo ya no desayuno leche, yo hace por lo menos 15 o 20 años que yo no pruebo la leche, a no ser que me coma un poco de queso o alguna cosilla de estas. Pero realmente yo me alimento de cereales, me alimento de leche de almendras, me alimento de semillas, ¿ok? No suelo comer entrecot ni lomo, no sé si me entiende, es decir, no suelo comer carnaza, ya no me gusta la carnaza ahora. Si salgo, si voy a la ciudad y tengo que comer por ahí y en el menú hay carne, pues lo acepto y lo como. Es decir, no voy a ponerme en plan, ¿me entiendes? Y luego hay una cosa, cuando uno, yo quiero, porque quiero mantenerme en lo que es, en las frecuencias de la Matrix, no en todo su esplendor carroñero, pero un poco, ¿por qué? Para estar allí. Porque en el momento que tú empiezas a alimentarte más frugalmente, es decir, más dejas la carne totalmente, dejas casi los vegetales, te dedicas más a las semillas, tú cambias de frecuencias, te hacen mucho más sutil. Y si tú te haces mucho más sutil, ya no puedes participar en la sociedad, porque sin querer te alejas, porque cambias de frecuencia. Y ya no puedes entablar encuentros con los carnívoros, con los carroñeros. ¿Me entiendes? Porque te vuelves
tu cuerpo se modifica, cambia las frecuencias, te vuelves mucho más frugal, mucho más sutil. Y entonces tampoco quiero yo eso del todo, del todo. Yo quiero estar participando, conectar con esos carroñeros para poder mandar la información de Monor. Para mandar la información de mono. De Monor, del libro, la información que yo he elaborado, es decir, tengo que estar en contacto con estas personas carroñeras, con estos seres humanos carroñeros. ¿A qué le llamas tú carroñeras? Porque nosotros no Todos los estamos... que comen carne son carroñeros porque realmente comemos animales muertos, empaquetados con plástico. A lo mejor es una nueva palabra para los que no conocemos esa El palabra. ser humano que se alimenta de carne es carroñero porque come carroña. Toda la carne que son animales muertos, como los carroñeros. Es decir, los carroñeros solo comen animales cuando están muertos. O sea, ¿tú te sientes parte de esa carroñera cuando comes? Cuando como carne, sí, no lo voy a negar. Cuando yo como voy a la ciudad y pido un menú y lo que hay es carne o pescado, pues si comes pescado eres un carroñero marino y cuando comes carne eres un carroñero terrenal de la tierra. ¿Cuál es tu mensaje, Sergio, a través de todo esto? Porque aún tú comes tu pedazo de carne. ¿Por qué dices no quieres completamente parar de comer carne? ¿Sientes que estás... Porque cambias en el momento que te alimentas mucho más, de una manera más sana, si lo quieres llamar así, te alejas de lo que es la sociedad, porque es como un globo que se va alejando de la densidad. Entonces yo, no, yo quiero conectar, es decir, si tú te alejas del mundanal ruido, si lo quieres llamar así, tú ya no puedes meter tu información allí, porque estás fuera. Es decir, si yo no tuviese este programa, esta idea de conectar, de mandar la información a lo que es la suciedad de la sociedad, como yo llamo, yo sería mucho más, es decir, mi alimentación sería incluso mucho más sana, mucho más frugal. Estaría mucho más alejado de como ya estoy alejado de lo que es la sociedad, la suciedad de la sociedad o la suciedad de la sociedad. Si tu alimentación es más sutil, ya, si tu alimentación es más sutil, tú no vas a poder conectar con los carroñeros. Es decir, un monje budista que come chamba, que come esa alimentación muy sencilla, muy básica, que su alimentación es muy, y es una persona que está muy purificado a nivel alimentario, no tiene capacidad, no tiene fuerza, no tiene capacidad energética apenas para conectar con la gente de la ciudad, para entablar una conversación, para entrar en choque energético. Porque la energía de los que se alimentan de carroña es mucho más densa. Entonces tú, si tienes una alimentación mucho más frugal, realmente te va a costar mucho poder conectar con este público. Claro, para poder conectar con el mundo paralelo necesitas tener esa conexión con la sutilidad. No quiere decir que tengas que vivir siempre en ese mismo plano. Eh, Lógicamente, estas entidades te necesitan a ti, te necesitan y por eso vienen a ti. No, no hay que ser pendejo y pensar de que, ay, soy una persona elegida, soy la elegida. Entre 8.000 millones que hay en el planeta Tierra, soy la elegida. No, estas entidades tienen necesidades y como ven que tienen acceso a ti para poder encontrar sus recursos, los que ellos necesitan, pues entonces contactan contigo. Pero lógicamente no te enseñan su cara mala, te enseñan su cara buena, para que tú, eh, no les cierres la comunicación.
Sergio, ¿tú crees que al robarse ellos esta energía, la gente queda en un estado de muerte o en una El conexión? estado de éxtasis es un estado de robo energético. No, no, iba a decir, ¿tú crees que estas personas al robarle la energía, ellos pueden o perder el conocimiento o perder prácticamente la fuerza física? Era mi pregunta. Claro, cuando a ti te hacen un vaciado de energía, tú te desmayas o casi te desmayas. Hay muchas personas que están intervenidas por estas entidades y si te das cuenta son eh, tienen un movimiento muy lento, son personas muy frágiles vitalmente, no tienen esa vitalidad, esa fortaleza, ese poder, ¿no? Son personas que son muy sutiles, que hablan muy despacito, hablan así con... Pero eso no quiere decir que sean buenas personas, es que no tienen apenas vitalidad para poder desenvolverse en este plano, porque están drenados, se llama estado de drenación, están drenados por entidades. Ay, caramba, el tiempo se pasa volando y tenemos que traer otra vez a Sergio al canal porque Tú me llamas y me aquí estaré. encanta hablar con él de estos temas. Sergio, qué gusto que hayas venido esta primera vez y te pido que vuelvas nuevamente al canal de Nicky Monique. ¿Dónde te consigue la gente, Sergio, en caso de que ellos quieran ir allí a buscar este Sergio con todas estas noticias nuevas que tenemos que aprender, la diferencia entre los que comen carne, los que estamos en las verduras y los que necesitamos de la energía y la semilla? Yo lo que recomiendo, eh, lo que yo recomiendo para contactar con la información de Monor al interesado es que se compre su libro, que lo tienes en hispano y también lo tienes en inglés. No, no es una traducción, es una adaptación, porque cada diccionario, cada lenguaje tiene su particularidad, tanto los anglosajones como los hispanos. Y también está el libro en portugués. Entonces, ¿dónde puedo conseguir el libro? Pues si estás en los Estados Unidos, pues en monor.org, www.monor.org, monor.org. Y entonces te envío el libro a los Estados Unidos, a Miami o donde estés, o en Sudamérica o en Mesoamérica. Bueno, en Estados Unidos te lo envío por FedEx. Te llega en unos pocos días y encima te lo dedico a mi nombre. Entras en mi página, me consignas el libro, me pones el nombre a quien quieres dedicar el libro y entonces te lo dedico personalmente y te lo envío. Y entonces con este libro, a partir de este libro, leyendo este libro, porque esto no es es un libro de trabajo, no es una novela para pasar el rato. Es un libro que te va a empezar a desprogramar. Es un libro que te va a empezar a remover psicoemocionalmente. Es un libro que te va a empezar a reubicar. ¿Eh? Pero te recuerdo que eres tú la que vas a eres tú la o él que vas a generar el cambio que tú buscas o que tú has buscado siempre. Sergio, ha sido un gustazo que estés aquí. Nos vemos la próxima. Gracias a todos. Ya saben, Nos vemos, chao, chao. en el canal de Nicky Muñoz.